cráneo, ¿por cuántos huesos está compuesto? 8. ¿Cuántos son pares y cuántos son impares? 3 impares, 5 pares. 4 y 4. 4 son claros, 4 son impares y los otros van a ser pares. Los impares casi siempre se van a dar cuenta en la anatomía están en la línea media, ¿no? Entonces, impares en la línea media, empezando por el frontal, después tenemos al esmoides, el esfenoides y por último el occipital. A los costados, los pares van a ser los temporales y los parietales, ¿no? Que están uno a cada lado. Los huesos del cráneo propiamente van a ser de tipo plano, pero que van a tener una disposición característica. Recuerdan que tienen tablas, ¿no? Que son externa e interna, y una porción central que viene a ser el límite. La unión entre los huesos, ¿cómo se llama? Sutura. Entonces vamos a ver ahora cada una de estas porciones. Bueno, no tenemos cada uno de los huesitos desarticulados, pero lo importante es que cuando nosotros empezamos a ver primero lo que corresponde al cráneo, siempre podemos verlo desde una parte externa, un exocráneo, o desde la parte interna, que es un endocráneo. Empezando por la calota, lo más importante que vamos a encontrar aquí es que primero vamos a encontrar hacia ambos lados a los parietales, ¿cierto? En la línea media van a estar unidos por una sutura, ¿cómo se llama? Sutura sagital, ¿no? Porque es como una flecha, en la línea media, sagital. Entonces, a los costados vamos a tener algunos agujeritos que van a ser producto de ¿qué? De las venas emisarias de Santorini, ¿sí? Algunos agujeritos. Van a encontrar algunos agujeritos a los costados de la línea media, que van a ser para las venas emisarias de Santorini. En la misma línea media se darán cuenta que al costado de la sutura hay una pequeña depresión. Esa depresión se va a formar por el paso de ¿qué? El seno venoso sagital superior, ¿no? El seno venoso sagital superior. ¿Sí? Eso encontramos entonces en la línea media. ¿Qué vamos a encontrar en la parte lateral? Ya la impresión, ¿no? La impresión de las arterias meninges, tanto si vienen de anterior, media o posterior. ¿Cómo se llama a esta impresión que se va a formar? Es la hoja de higuera, ¿sí? La hoja de higuera. Si ustedes se dan cuenta, bueno, esto no es exactamente lo mismo, pero se van a dar cuenta de que nosotros partimos, ahora lo veremos, desde este puntito, este de acá, que se conoce como el agujero espinoso, y a partir de este agujero espinoso vamos a ver emerger a la arteria meninge. Esta se empieza entonces, miren, a dividir en una rama anterior y en una rama posterior, ¿ven? Rama anterior y rama posterior. Acá hay una rama anterior y aquí hay una rama posterior. Anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, al final, estas ramificaciones van a generar la impresión como si hubiésemos puesto una hoja de higuera. Entonces, de higuera, hoja de higuera, hoja de higuera. Eso es lo que vamos a encontrar como principal en los huesos parietales. Si continuamos hacia anterior, veremos que el surco, ¿no?, del seno venoso sagital superior se hace cada vez más agudo. ¿Para qué? Para formar la cresta frontal, que luego se va a continuar con el hueso frontal. La cresta frontal. ¿Sí? Esto es lo importante que vamos a encontrar ¿dónde? En la calota, ¿sí? Además de que podemos encontrar esta otra sutura. ¿Cómo se llama? Sutura coronaria, ¿no? Porque va del lado de la. Ahora, cuando vemos la parte ya de la base, vamos a ver que la base se puede dividir en lo que corresponde al endocráneo en 3 fosas. Hay una fosa frontal anterior, media y posterior. No así en la parte externa, vamos a llamarlo ya no fosas sino regiones. Región anterior, región media y región posterior. Hablando entonces del endocráneo, veremos que la fosa anterior y la fosa media se van a separar ¿por qué? Por un límite específico que corresponde a ¿qué? Al borde posterior de las alas genduales del esfenoides, ¿no? Recuerden que el esfenoides, que va a ser prácticamente el centro del cráneo, va a tener una porción central que viene a ser su cuerpo. El cuerpo tiene en su cara superior esta depresión que se conoce como la silla turca, ¿no? O también se le conoce
cuerpo hacia el superior tiene sus prolongaciones, que son las alas menores. Y todo lo que estamos viendo hacia los costados son las alas mayores, ¿ya? Para que se vayan ubicando. Entonces, el borde posterior de las alas menores, ¿cierto?, va a ser el límite entre fosa craneal anterior y fosa craneal media. Pero no es lo único. ¿Qué más? Entonces, tenemos aquí borde posterior de las alas menores. Algunos van a tomar como referencia el limbo. El limbo viene a ser el límite anterior de este surco, ¿no?, que es el surco para el nervio óptico. Si se dan cuenta, tenemos el surco, y delante estaría como un labio anterior. A ese labio anterior se le conoce como el limbo. Y detrás se le conoce como el tubérculo del esternón. El limbo y tubérculo. Para algunos, lo que se toma como referencia es el limbo, ¿ya? El limbo. Entonces, borde posterior de las alas menores, limbo y borde posterior de las alas menores. Siempre esto va a variar según la bibliografía, así que lo mejor sería que lo adapten a su favorito, ¿ya? Pero más o menos esta es la separación entre fosa craneal anterior y fosa craneal media, porque algunos toman en cuenta también las apófisis clinoides anteriores. Entonces, ¿qué vamos a ver en la fosa craneal anterior? En la fosa craneal anterior vamos a ir primero en la línea media. En la línea media habíamos visto esta porción. ¿Cómo se llama? Cresta frontal. Si nosotros, miren, vamos por debajo, encontramos un pequeño agujero que viene a ser el agujero ciego, ¿cierto? Porque no tiene salida acá. ¿Dónde vamos a encontrar el agujero ciego? Este agujero ciego se va a encontrar entre la cresta frontal y la apófisis crista galli. ¿Ven aquí? Acá está bastante pequeñito, pero a veces es un poco más notorio aquí. ¿Ven? Hay un agujero ciego acá, entre la cresta y la apófisis crista galli. Aquí. Un agujero ciego. ¿Para qué nos sirve el agujero ciego? Dos cosas. Uno, este agujero ciego sirve para la inserción de la hoz del cerebro, ¿ya? Y segundo, es para la vena emisaria de Hesperino. En lo que corresponde a cráneo, vamos a ver varias venas emisarias. ¿Qué es una vena emisaria? ¿Les hemos comentado? Ya, una vena emisaria es una vena que comunica los senos venosos que vamos a tener en toda la superficie, ¿con qué? Con el recorrido o el retorno venoso que corresponde a la piel del cráneo, el escalpo. Entonces, lo que comunica viene a ser una vena emisaria. En este caso, la vena emisaria es de Hesperino. Detrás de este agujero ciego, que vamos a tener a la apófisis crista galli. La apófisis crista galli se menciona que no es del todo plana. Si se dan cuenta, tiene unas pequeñas protrusiones hacia los lados. Es mínimo, igual, hacia acá, un poquito anchito, y tiene su propio nombre. ¿Les ha mencionado cómo se llama? De toda esta apófisis. Aquí tiene como un pequeño engrosamiento acá, a los costados. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y acá se nota un poquito más, no sé si lo ven. Sale hacia los costados. De toda esta porción, acá, sale aquí un poquito. ¿Cómo se llama? Se llama... La lámina privosa está en la porción horizontal. Recuerden que el etmoides tiene una porción vertical, ¿no?, y una porción horizontal. La porción horizontal corta a la porción vertical en dos partes. La porción superior, lo que estamos viendo ahora, se conoce como apófisis crista galli. Pero esta parte superior que tiene a los costados tiene dos engrosamientos. Pequeñito, pero se conoce como procesos alares. Procesos alares. Alares, como pequeñas alas. Procesos alares. O de Hirsch, ¿no? No creo que la pregunten en el epónimo, pero así se conoce. Ahora, además, veremos que en la línea media se va a continuar ¿con qué? Con el esfenoide, ¿no? Ahora, hacia los costados, ¿qué vamos a encontrar? Hacia los costados recién vamos a encontrar a los agujeros de... ¿Cómo se llama esta lámina? Ribosa, ¿no? ¿Por qué está agujereada? ¿Qué pasa por acá? Pasa el primer par craneal, ¿no? Recuerden que todo el conjunto de fibras que está pasando en conjunto es el primer par craneal. Lo que se siente encima, ¿cómo se llama? El bulbo olfatorio, ¿ya? Si se dan cuenta, si bien es una porción horizontal, no es del todo recta, sino que es un poco cóncava, ¿no? ¿Por qué? Porque el bulbo, que también es bien redondeado, bulbo olfatorio. Entonces, acá viene a ser la lámina cribosa.
Si se dan cuenta, en la parte más anterior de la lámina clivosa hay dos pequeños agujeritos, miren. Miren, ven acá, uno medial y otro lateral. Medial y lateral, ¿se ven? ¿Tiene un alfiler? Ah, sí.